Buenas tardes, hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Quiero pedirle que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios para que tengamos la lectura de su santa palabra, la cual es extraída de la carta a los Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 14. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti en esta tarde, agradecido, Señor, por tus bondades y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Estar aquí presente ante ti, Señor, es un acto de tu benevolencia para nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, que transgredimos tus mandamientos y nos rebelamos, Señor, contra tu palabra. Sin embargo, tú provees tus bendiciones sobre nuestras vidas. Nos das un día más, Señor, de vida. Nos sostienes, suple nuestras necesidades, Señor, y nos atrae a tu iglesia, donde podemos alabar tu nombre, elevar nuestras súplicas en oración, Señor, y escucharte hablar a nuestra vida a través de la lectura de tu palabra y de la predicación. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo que tú has dado a tus hijos esté en este momento con cada uno de nosotros. Que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor. Que tu iglesia sea edificada y que podamos poner en práctica, Señor, todas estas verdades que escucharemos hoy contenidas en tu palabra. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Y continuamos con esta serie de sermones sobre la carta a los Efesios. Hoy sería el segundo sermón. El domingo pasado tuvimos una breve introducción en la cual abordamos todo el contexto histórico, literario, y también estuvimos viendo los capítulos 1 y 2, donde abordamos acerca del autor de esta carta y los destinatarios finales. Y el propósito de este sermón, que hemos titulado La riqueza de su gracia, es poder examinar las Escrituras desde el verso 3 hasta el 14, por lo cual vamos a dividirlo en tres partes de acuerdo a lo que tenemos en las Escrituras. Vamos a poder ver de los versos 3 al 6 la elección que hace el Padre a sus hijos. De los versos 7 al 12 veremos la redención que es posible para los hombres a través de Cristo, y de los versos 13 al 14 estaremos viendo entonces cómo el creyente es sellado con el Espíritu Santo como una garantía de lo que Dios ha hecho a través de la salvación. Y dijimos el domingo pasado que la carta a los Efesios ha sido descrita
por muchos eruditos y teólogos como la más divina composición del hombre. Otros han dicho que es la esencia refinada de la religión cristiana, el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana. Está llena hasta sus bordes, dicen otros, de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentes. Y es en este maravilloso libro de las Escrituras en donde encontramos esta enseñanza acerca de la unidad del creyente en Cristo y de la unidad de la iglesia como un cuerpo en Cristo. Y entonces nos acercamos a esta primera parte, de los versos 3 al 6. Nos dice así el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Comúnmente estos primeros versos de la carta a los Efesios ha sido llamada por muchos como una oración doxológica, por toda la alabanza que Pablo va a describir a continuación, alabanzas y honra dirigida al Padre. Él ha provisto grandes bendiciones en Cristo, dice Pablo. Su nombre debe ser bendito, alabado y glorificado por todos, porque es en Él que Él provee bendición a través de Cristo. Toda alabanza, toda gloria, toda honra, toda majestad debe ser dirigida única y exclusivamente al Padre, por haber provisto, según su misericordia, a través de Cristo, grandes bendiciones. Observamos aquí también que Pablo hace referencia a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que el Hijo, Jesús, nuestro Señor, es Hijo de Dios, es Dios en sí. No hay duda acerca de eso. No es como el gnosticismo de la primera era cristiana proponía, de que Él tenía una apariencia humana, pero no era humano. Haciendo una distinción en su naturaleza, Pablo deja en claro que el Hijo de Dios era Dios, como también veremos más adelante, y era también completamente hombre. Así que bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestro Salvador ha extendido grandes bendiciones. Alabamos al Padre, dice Pablo, porque Él nos ha dado gran abundancia de herencia. ¿Qué tipo de abundancia? Dice: nos has hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo. Así que estas bendiciones que el Padre ha provisto, a diferencia de las bendiciones que muchos cristianos buscan hoy, riqueza, fama, renombre, prosperidad, llave de empresa y de negocio, el creyente ha sido provisto por medio de Cristo de una herencia espiritual. A diferencia de cualquier cosa terrenal y pasajera que pudiésemos tener hoy, el creyente, el Hijo de Dios, ha sido bendecido siendo sentado, dice Pablo, en lugares celestiales. No es una bendición pasajera, no es algo terrenal, no tiene fecha de expiración. En esta carta Pablo está dirigiéndose a los creyentes como una unidad en Cristo y a la iglesia de forma corporativa como unida a su Señor en Cristo. Así que de la misma manera en que Cristo está hoy sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre, Pablo entiende y comunica a los efesios que si hemos recibido grandes bendiciones en Cristo, de esa misma manera el creyente ya tiene reservado, está ya, dice Pablo, en el presente, sentado en Cristo. La iglesia igualmente goza de esta posición en Cristo. Como su Señor es victorioso, la iglesia también es victoriosa, está sentada en los lugares celestiales. ¿Cuáles son estas bendiciones celestiales que el cristiano ha recibido? Que han llegado a nosotros como un acto de la gracia de Dios a través de Cristo. Pablo responde en los siguientes versos:
Se lo diré brevemente para luego desarrollar cada una de ellas. Pablo dice que es en Cristo que estas bendiciones celestiales han llegado a nosotros, de que en Él y a través de Él hemos sido escogidos por el Padre, hemos sido hechos santos delante de Dios, hemos sido predestinados para ahora ser adoptados, hemos sido hechos aceptos en Dios, hemos sido redimidos, hemos obtenido un conocimiento a través del Evangelio que se nos revela en Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu como garantía de que Dios cumplirá su promesa en nosotros. Bendiciones celestiales que nada terrenal puede igualar. Ninguna riqueza, ninguna posición. Todas ellas son hojarasca delante de lo que Dios ha provisto. Nos acercamos entonces a esta primera bendición. Según hemos sido escogidos, dice Pablo, en Cristo antes de la fundación del mundo. Debo advertirle a mis hermanos que si hay una doctrina dentro de la fe cristiana que provoca roncha y debates y divisiones, es esta doctrina acerca de la elección que Dios ha hecho. Y la cristiandad se divide inmediatamente en dos posiciones. De un lado, aquellos que sí creen de una elección, pero que está basada en el trabajo y en la voluntad humana, que es la que se acerca a Dios para elegirlo. Y otro segmento de la comunidad cristiana reconoce entonces que ciertamente hay una elección y que ésta se hace como un trabajo exclusivo de Dios, quien se acerca a la humanidad para elegir de entre ellos a quién hacer hijo suyo. La pregunta obligada es, ¿quién está escogiendo aquí? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Es el hombre quien escoge a Dios o es Dios quien escoge al hombre? Pablo nos dice que una de estas bendiciones celestiales que hemos recibido de parte del Padre es que hemos sido elegidos, escogidos, y noten qué tiempo, antes de la fundación del mundo. Este pasaje deja en claro, sin discusión alguna, que sí hay una elección en la salvación, pero que esta elección es fruto de Dios. Es el Padre quien en Cristo ha elegido, y que esta elección es un acto libre de su soberanía, no está sujeta a algún acto que los hombres puedan hacer que le muevan a Él a mostrar misericordia. Ni siquiera es algo que Él prevé en el tiempo acerca de que actuaríamos para bien. Es antes de que cualquier cosa existiera, en una eternidad pasada donde solo la Trinidad existía y estaba allí, en ese plan de redención. Cuando el Padre decide elegir a quién salvar, provee en el Hijo esa redención y en el Espíritu Santo la aplicación de estos beneficios. Es antes de la fundación de todos los tiempos donde el Padre ha decidido elegir. Y esta elección, como hemos dicho, no se basa en obra alguna de parte de los hombres. No hay mérito, no hay una forma de vida que hayamos vivido, si me corrijo, de que mueva a Dios a mostrar misericordia sobre nosotros. Es todo lo contrario, es una elección libre de su voluntad. Y podemos ilustrar esto con el pasaje de Romanos, cuando Pablo está llevando a sus lectores a ver este acto decretivo de Dios. Dios tiene el derecho de escoger y elegir conforme a su voluntad, y Pablo ilustra esto en Romanos 9, versos del 9 al 11, con el acontecimiento entre Jacob y Esaú. El texto en su Biblia dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Y note la aclaración que hace Pablo aquí: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama.
no por una obra que Jacob o Esaú hubiesen hecho, ni siquiera habían nacido. Había un propósito firme de Dios, había un decreto soberano de elegir, en este caso, a Jacob y no a Esaú. Así que el propósito se cumple perfectamente, sin que Jacob lo mereciera o hubiera hecho obra alguna. Dios había determinado elegirle a él para cumplir su voluntad de hacer de él una nación, Israel. Dice el texto, ellos no han nacido, no han hecho ninguna obra, ni bien ni mal, pero hay un propósito redentor, electivo de Dios, quien tiene la autoridad de ejercerlo. Entonces, Él elige a uno y a otro no. E inmediatamente parece algo injusto que Dios, teniendo toda la autoridad para elegir, decide elegir a unos y a otros no. Porque si usted sigue leyendo el texto, Romanos 9 dice que Dios declara: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y choca inmediatamente en todas las personas que leen esto y lleva a algunos a rechazar la elección, porque ¿cómo puede Dios aborrecer a alguien? ¿Cómo puede Dios solo mostrar misericordia en uno y en otros no? Pero lo que olvidamos es que tanto Jacob y Esaú eran por naturaleza aborrecibles ante Dios. Y ninguno de ellos merecía que Dios depositara su mirada electiva escogiendo a uno. La pregunta entonces la formulamos generalmente mal: ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? Cuando la pregunta es: ¿por qué, siendo nosotros criaturas rebeldes, depravadas y pecadoras, Dios decide escoger para salvación? Porque Él se digna en mostrar misericordia cuando ningún ser humano, ni ustedes ni yo, merecemos que Él ponga su mirada en nosotros. Porque por nuestra propia naturaleza hemos pecado, y aún nosotros mismos hemos pecado voluntariamente. Así que dice Pablo, hemos recibido una gran bendición en Cristo, que el Padre ha escogido a algunos para mostrar su misericordia. Esto llega como una bendición de parte de Dios. Esta elección está con el fin de cumplir todos los propósitos de Dios. ¿Cuáles propósitos? Si vemos aquí el texto, según nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice, ¿con el propósito de qué? Para hacernos santos y sin manchas delante de Él, imputando en la vida de cada creyente todo y cada uno de los beneficios de Cristo, como si ellos mismos lo hubiesen vivido, haciendo lo que era imposible para el hombre, ser santo ante Dios. Ahora en Cristo se hace posible por medio de la elección que el Padre ha realizado para hacernos santos, puros y sin manchas delante de Él. Y aunque siempre, como dije, en la doctrina de la salvación causa conflicto entender por qué Dios elige, debemos reconocer, mis hermanos, que la historia de la Biblia nos relata la obra electiva de Dios. Fue Dios quien eligió crear el universo sin que ninguno de nosotros estuviese presente para impedirlo. De su propia voluntad Él elige hacer una creación. Elige crear a Adán y a Eva solamente. Dios es quien elige traer diluvio y juicio sobre una humanidad rebelde, pero elige salvar de entre toda esa humanidad culpable a 8 personas en la familia de Noé. Es Dios quien elige llamar a un hombre pagano, Abraham, y hacer de él la nación de Israel, y darles promesas por medio de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas.
Es Dios quien elige salvar a Lot y a su hija de la Sodoma corrupta y en el camino traer juicio sobre la esposa de Lot. Es Dios eligiendo, es su derecho y no nuestro. Es Dios quien elige hacer de Jacob una gran nación y llamarla Israel, teniendo mejores naciones alrededor. Él no lo hace por mérito propio, sino porque eran los más vil y menospreciados, dice el texto, pero decide elegir a esta familia de Jacob y hacerla sus personas particulares para traer por medio de ellos la revelación de su palabra y al Mesías. Es Dios quien desatiende todas las costumbres de las épocas antiguas y decide elegir al menor en lugar del mayor, en este caso a Jacob y no a Esaú. Es Dios quien decide proveer salvación y elige salvar, porque los hombres no buscan a Dios, dice las Escrituras, todos están descarriados, cada uno hace maldad, no buscan a Dios. Es Dios entonces quien decide escoger a quien salvar. Es Dios quien elige salvarte a ti. Es el derecho de Dios, su soberanía, sus decretos, sus propósitos, porque solo a Él le pertenece el derecho. Hemos sido bendecidos, dice Pablo, con esta gran bendición de haber sido escogidos por el Padre para ser de nosotros personas santas, sin manchas delante de Él, dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que Pablo continúa ahora diciendo que hemos sido también predestinados en amor, con el propósito de ser adoptados como hijos de Dios mediante la obra de Cristo. Muchos teólogos han definido la predestinación como el arreglo divino de las circunstancias de la realidad para cumplir con sus decretos hechos antes de la fundación del mundo. Es decir, que es un acto de Dios por medio del cual Él ahora ordena que las cosas ocurran con el fin de que cada uno de sus propósitos se haga sin faltar uno solo de ellos. William Hendrickson, en su comentario a esta porción, dice: al Padre se le describe como habiendo prefijado el horizonte o circunscrito a sus elegidos en su amor ilimitado, sin que existiese causa alguna de parte de sí mismo, le separó para que fueran sus propios hijos. Así que Pablo nos dice, Dios ha escogido y otorgado esta gran bendición que no merecíamos. Y no ha sido una elección que queda errante en el tiempo, sino que Él ahora ha predestinado para que sus propósitos se cumplan, que todos los eventos en nuestras vidas nos dirijan a ese fin último, ser puros, ser santos y, como dice el texto, ser adoptados hijos de Dios. Y esta adopción que ahora goza el cristiano implica algunas cosas. Lo primero de ello implica esta nueva identidad. El hombre que ha sido elegido por Dios para ser hecho hijo suyo, deja de ser ahora enemigo de Dios, culpable y merecedor de su ira, para ahora recibir una nueva identidad de ser hijo de Dios. En la mente judía esto era algo inconcebible, impensable, que un hombre pudiese ser llamado hijo de Dios. Pero no solamente allí, porque Pablo dice que por medio de esta elección ahora tenemos este acceso al Padre. Entonces, no solamente ser hijo de Dios, sino que ahora poder gozar de una comunión íntima con el Padre, tener una relación de hijo y de padre.
Esto es posible mediante la obra de Cristo. Hemos sido escogidos en Él, hemos sido predestinados en amor para ser hechos hijos de Dios, nos dice Pablo. Y esto es importante porque se asegura de que todas estas bendiciones, todo esto que está ocurriendo, sea dado y otorgado a Dios según el puro afecto de su voluntad, no según la voluntad de los hombres, sino la de Dios. Así que si alguno tuviese aún aquí la osadía, si alguno de los hermanos en Efesios pensara aún que el hecho de que formara parte de la iglesia tenía que ver con algo que él hubiera hecho, queda descartado al asegurarse que todo esto que ha ocurrido, todo esto que el Padre ha hecho en la vida de las personas, es según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo, nos predestina en amor en Cristo y nos hace hijos suyos mediante la adopción. Todo esto como parte de estas bendiciones celestiales y todo esto llevado a cabo según el puro afecto de su voluntad. Aquí le comparto un comentario que hace Juan Calvino a esta porción de las Escrituras. Él dice: el fundamento y la primera causa tanto de nuestro llamado como de todos los beneficios que recibimos de Dios se declara aquí como su elección eterna. Si se le pregunta la razón por qué Dios nos ha llamado a disfrutar el Evangelio, por qué diariamente Dios nos otorga tantas bendiciones, por qué Dios nos abre la puerta del cielo, la respuesta se encuentra constantemente en este principio, que Él nos eligió desde antes de la fundación de todos los tiempos, según su voluntad. ¿Y con qué propósito Dios ha hecho estas cosas? ¿Por qué Él se digna entonces a mirarnos a nosotros, que como hemos descrito anteriormente, somos criaturas rebeldes, siempre inclinada al pecado, siempre buscando rebelarnos contra Él, desobedecer sus mandamientos? ¿Por qué Dios hace estas cosas? El verso 6, Pablo responde: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Así que no es para nuestra gloria en particular, no es por nuestras virtudes, no es para que sintamos alguna satisfacción de que ahora somos hijos de Dios mientras que el resto no. Él ha hecho esto para su propia alabanza, para recibir honra y gloria por obrar con gracia salvífica sobre nosotros. Porque el hecho de que todas estas bendiciones que estamos recibiendo del Padre se nos están dando, no en nuestro nombre, no en nuestras personas, en Cristo y a través de Cristo y por el nombre de Cristo. Esto quita del camino cualquier pensamiento entre los hombres, entre ustedes y mi persona, de llegar a pensar de que el hecho de que hoy estemos aquí se debe a que nosotros lo merecíamos. Así que también para todos los creyentes en Éfeso, si alguno de ellos pudiese llegar a pensar que por ser judío era que habían recibido todas estas bendiciones de Dios, Pablo quita esto del camino al decir: esto es para alabanza de la gloria de su gracia, esto se ha hecho a través de Cristo y en Cristo. Así que no es porque fueran judíos o gentiles, sino que ha sido y sigue siendo aún hoy para la gloria de Dios, para la alabanza de su gracia. Así que el propósito se confirma nuevamente aquí. Esta elección del hombre es en Cristo, constituye el fundamento de la iglesia en toda su salvación.
Dios nos ha elegido en Cristo, nos ha predestinado en Cristo, nos ha adoptado en Cristo para que seamos santos y sin manchas delante de Él, para que Él reciba toda alabanza por esta obra que ha realizado en nuestras vidas, por esta obra de hacernos aceptos delante de Él, condición que era imposible alcanzar si el Padre no se hubiera dignado en elegirnos a nosotros para la salvación. Vemos que otra de estas bendiciones celestiales que han recibido los cristianos es la redención en Cristo. Los versos 7 al 12 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que observamos aquí que estas bendiciones que el Padre nos ha dado incluye el ser redimidos, incluye esta gran liberación de nuestra esclavitud del pecado. Así que sin la intervención divina en nuestras vidas, solo hay un resultado para cada hombre: esclavo del pecado, reos de muerte, merecedor de la ira de Dios, sin salida, sin nada que impida que Dios desborde su castigo sobre nosotros. Esto es la condición de cada persona sin Cristo, y es la condición que cada uno de nosotros tuvo sin la redención que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Se hace entonces necesario entender cuán grande ha sido este acto de gracia de Dios, de intervenir en la vida de cada uno de nosotros y sacarnos del destino final de nuestra destrucción. La cruz de Cristo, esta redención obrada allí, significó el rompimiento de todo lo que nos tenía atado al pecado. Así que todos aquellos a quienes el Padre ha elegido salvar han recibido esta gran liberación, porque en esa cruz, mis hermanos, donde Cristo expió por nuestros pecados, allí fue cumplida todas las demandas del Padre, todas las demandas del Padre para cada uno de nosotros, porque nuestro pecado nos hacía merecedor de esa cruz. Pero Dios nos bendice proveyendo salvación, haciendo posible redención para nosotros. Es el Padre quien toma la iniciativa en todo momento de redimir a los hombres. Así que solo en Cristo, dice Pablo, el hombre obtiene perdón de pecados. Esto significa, mis hermanos, que no vamos a apreciar lo que significa la cruz de Cristo si no entendemos cuán baja era nuestra condición. Nosotros merecíamos esa cruz, esos clavos, esa corona, esa lanza, esos látigos. Por eso que es una gran ofensa cuando el cristiano, habiendo sido redimido, decide otra vez ofender a Dios cometiendo pecado. Se burla de ese sacrificio de la cruz. Pero dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre. Y aunque muchos han sido nuestro pecado, mayores son las riquezas de la gracia de Dios, dice Pablo, que Él ha hecho sobreabundar en todos aquellos a quien el Padre ha elegido.
a todos aquellos a quien Él escogió en Cristo. Qué maravilla y qué alegría es saber que Dios ha decidido salvarnos, que Dios ha decidido hacer posible la salvación, que Él ha sobreabundado en grandes bendiciones al otorgarnos gracia salvadora, a libertarnos de nuestros pecados. Por eso que es una ofensa muy grande contra el nombre de Cristo cuando nos referimos a ese sacrificio de la cruz como gratuito, barato. Porque lo que ocurrió en la cruz no fue un regalo, costó el máximo valor posible, la vida del Hijo de Dios. Un valor que ninguno de nosotros, ni aun juntos, pudiésemos llegar a pagar. Allí se mostró cuánto el Padre deseaba salvar y mostrar misericordia y gracia que no merecíamos, que entrega como sacrificio perfecto a su Hijo para satisfacer las demandas de su santidad. Él ha hecho sobreabundar, dice Pablo, sobre nosotros estas bendiciones, estas acciones de parte de Dios. Y alabamos al Padre que en Cristo ha sido satisfecha todas sus demandas. En Cristo se ha hecho esta gran liberación para todos a quien el Padre has escogido, y es única y exclusivamente en el nombre de Cristo. No hay otra forma, no hay otro mérito, no hay otra religión, no hay otra fe. La única fe que salva, el único camino, la única puerta es única y exclusivamente en Cristo. En Cristo. Dice el verso 9 a 12 que solo en Cristo el Dios Padre ha decidido reunir todas las cosas. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Así que mientras que los oyentes judíos de esta iglesia pensaban que su elección como parte de la iglesia ahora era fruto de este mérito de ser el pueblo de Dios, de ser israelita, Dios revela, dice Pablo, este misterio de su voluntad, este decreto que había sido revelado en el Antiguo Testamento, pero que es aclarado en la persona de Cristo, de que a través de Él Dios reuniría todas las cosas y a través de Cristo el Padre haría un pueblo, un solo pueblo, cumpliendo esa promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que esta elección se basa en la voluntad del Padre, no en méritos de los hombres, como hemos dicho, sino que Él ha decidido que a través y en Cristo se reúna un solo pueblo, su iglesia, conformada por judíos y gentiles. Dice Pablo, Él ha decidido reunir todas las cosas en Cristo. También podemos entender que es en Cristo que la creación y el hombre vuelve a un orden. Todo el caos, todo el desorden que el pecado de Adán y Eva produjo por su desobediencia, ellos eligen rebelarse contra Dios. Ellos han abierto la puerta para que el pecado entre y se expanda a toda la humanidad, pero es en Cristo entonces que las cosas son llamadas a una restauración, a un orden, de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Se imagina usted entonces, mis hermanos, qué sería de nosotros sin la obra de Cristo? ¿Qué sería de esta humanidad, de cada uno de nosotros? ¿Cuán terrible oscuridad y esclavitud del pecado existiera aún si no hubiese aparecido por la misericordia de Dios el Mesías? En Cristo los gentiles son reunidos nuevamente a esta bendición. Dice Pablo más adelante en la carta a los Efesios
Ellos en otro tiempo han estado alejados de Dios, han sido desobedientes a los decretos de Dios, pero ahora son también reunidos en Cristo. Tenemos una unión al Padre a través de la obra de Jesucristo. Ciertamente los judíos han recibido beneficios, dice Pablo, como podemos leer más adelante, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en reunir en sí, de sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice Pablo, nosotros, los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo, aquellos que hemos recibido esta promesa del Mesías. En Él también, dice Pablo, vosotros, refiriéndose ahora a los gentiles, han oído la palabra de verdad, han recibido el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, han sido sellados. Así que Pablo lleva a los efesios a entender esta unidad. No hay dos pueblos. Ciertamente los judíos han recibido, dice, promesas y bendiciones desde la antigüedad, y tenían la promesa de Cristo, y han esperado muchos de ellos a que Él apareciese. Pero ustedes también, que han creído al Evangelio, han sido ahora parte de este pueblo, han recibido una garantía, han sido sellados por el Espíritu Santo. Una misma fe, dice Pablo el verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Así que tanto judíos como gentiles son salvos por la fe en Cristo. Este es el misterio, dice Pablo. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Ha hecho también un pueblo, su iglesia, conformado de judíos y gentiles. Es interesante porque esto derriba inmediatamente todo este movimiento mesiánico que se ha infiltrado a la iglesia y que tiene a muchos creyentes aún observando temas de la ley y costumbres judías. En Cristo hemos sido hechos parte del pueblo de Dios. Así que no hay duda alguna para los efesios. Si llegase un falso profeta, un judaizante, dice Pablo, ustedes han pasado a formar parte del cuerpo, ustedes han creído por la fe en Cristo, de la misma manera han sido salvos como son salvos cada uno de los judíos que han esperado en la promesa del Mesías. Él corrige inmediatamente esta posible desigualdad que pudiese haber en la iglesia. Todos y cada uno de estos hombres, judíos y gentiles, han sido escogidos en Cristo, predestinados en Cristo, adoptados para ser hijos de Dios, han recibido la fe y la confianza para creer en la obra de Cristo y son parte del pueblo de Dios. No hay dos maneras diferentes de salvación, solo una, y es única y exclusivamente a través de la obra de Cristo. Y vemos entonces que hay una prenda como sello que Dios da a cada persona a quien Él ha elegido. Dice el verso 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gracia, de su gloria. Ustedes también han creído al Evangelio, dirigiéndose a los gentiles, y han confiado en Cristo. Pueden tener certeza de que son parte del pueblo de Dios, porque han recibido una prenda, un sello, una garantía, han recibido el Espíritu Santo. Porque el creer y confiar en Cristo de antemano ya es una operación del Espíritu Santo. Nadie cree por voluntad propia. Nadie genera el don de la fe por su esfuerzo. Es una operación del Espíritu Santo
que lleva al hombre a entender el Evangelio y a creerlo. Esto también derriba al piso esa falsa enseñanza de que hay un doble bautismo o hay una operación fuera de creer por parte del Espíritu Santo que se enseña en nuestros días en muchas iglesias. El Espíritu Santo es otorgado por Dios como un don. Sin su operación, nadie puede creer y confiar en Cristo. Así que Pablo está reafirmando que Dios está actuando firmemente en su propósito de salvar a quienes Él ha predestinado para hacerlos sus hijos. Y en muestra de su determinación de salvar, dice Pablo, Él está dando una prenda de garantía, utilizando esta figura de la antigüedad, cuando se cerraba un negocio, una especie de contrato, que se otorgaba una prenda, o cuando un caballero pedía la mano a una dama, daba una prenda en garantía de su promesa: ella será mi esposa, la tomaré para mí, seremos un cuerpo. Aquí está la garantía de que seré para ella como un esposo. Él toma esa imagen y la transmite aquí para darnos a entender que el Espíritu Santo ha sido esta prenda, esta garantía. Dios no va a derribar su palabra y no incumplirá ninguno de sus propósitos, porque al creyente se le da el Espíritu Santo de Dios, esta tercera persona de la Trinidad en sus vidas. Dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y es curioso cuando a veces escuchamos a creyentes molestos decir: hoy no ando en el Espíritu, hoy no ando en el Espíritu, no me mires. Interesante, ¿verdad? Porque ¿acaso puede una persona salva estar sin el Espíritu? Interesante, podemos contristar al Espíritu, afligirlo con nuestro pecado, pero el Espíritu es una señal de que somos hijos de Dios, que nos llevará a arrepentirnos de nuestros pecados. Nuevamente, William Hendrickson tiene un comentario muy acertado que quiero exponerle. Él dice: cuando Dios deposita su Espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Toma una ilustración que nos puede dar a entender, es ese pacto que Dios hace con Abraham cuando él desciende en la noche en esta figura de la antorcha y hay estos animales partidos uno al lado del otro, y Dios le dice a Abraham: ten por cierto que de ti haré una gran nación. Y esta antorcha pasa entre los animales como una confirmación, porque la costumbre de aquella época, cuando se hacían estos pactos, es que si alguno de los dos no cumple, sea partido como estos animales. Pero Abraham no puede pasar. Dios sí pasa y dice: ten certeza de que haré de ti una gran nación, que si yo no cumplo mi promesa en ti, sea partido como estos animales. Ahora Dios casi dice: me obligo en cada uno de ustedes que he elegido, llamado, predestinado, adoptado y he santificado para que sea mi pueblo. Me obligo a mí mismo a que cumpliré cada una de esas cosas, que mi Espíritu Santo estará en ustedes como esta garantía de que yo, el Todopoderoso, no faltaré a ninguna de estas promesas que he hecho en el amor de mi Hijo Jesucristo. La iglesia debe entender estas verdades. Debe comprender que nada de esto lo merecíamos, que Dios sí se toma en serio salvar a su pueblo y que nosotros nos tenemos que tomar muy en serio ser el pueblo de Dios. Tenemos esta señal, esta prenda. Él cumplirá cada uno de sus propósitos. Él los llevará a una culminación final. Él nos hará un pueblo y nos sentará finalmente en los lugares celestiales que ha preparado. No hay tribulación, como dice Pablo en Romanos 8.
no hay espada, no hay potestades, no hay nada que pueda hacer caer que Dios cumpla sus propósitos. Y en el día final, cuando todos y cada uno de los hombres se presenten ante Dios, nadie podrá acusarle a Él de no haber mostrado misericordia con la humanidad. Porque aunque Él no tenía el deber de salvar a nadie, porque todos son pecadores y rebeldes, Él ha salvado. Y no solamente ha salvado, Él no ha hecho hijos suyos para abandonarlo a la intemperie y suerte de su vida, sino que Él ha puesto su Espíritu Santo para que guíe y madure a estas personas hasta que todas sus promesas se cumplan como Él lo ha mandado. No hay objeción alguna. Ningún hombre podrá levantar su voz y acusar a Dios de no mostrar misericordia. Concluimos, mis hermanos, observando que en estos versos que hemos abordado hoy, Dios nos está mostrando este maravilloso milagro de la salvación. Usted ha podido observar a toda la Trinidad actuando en este propósito de redimir al hombre que es corrupto y pecador. Dios el Padre está eligiendo, Dios el Hijo está libertándolo de los pecados con la redención en la cruz. Y Dios Espíritu Santo está siendo dado como una garantía y sello en la vida de cada una de estas personas que el Padre ha elegido. Toda esta salvación es obra de Dios y no de los hombres. Él es quien trabaja en salvar a los hombres, Él es el quien busca al pecador, quien hace posible la salvación proveyendo a Cristo como sacrificio en la cruz. Además, Él es quien hace el pacto y asume la responsabilidad de cumplir los propósitos en la vida de todo lo que y a quienes Él ha escogido. Nunca, nunca, nunca la salvación ha dependido por un segundo del hombre. Siempre ha sido un trabajo de Dios. Algunas breves aplicaciones para nuestra vida. Las bendiciones que hemos recibido en Cristo, como ya hemos dicho, no son fruto de nuestro esfuerzo, sino de Dios. Esto significa que lo que hemos recibido y no merecíamos debe hacernos andar en humildad ante Dios y ante los hombres. Debemos entonces procurar también la proclamación del Evangelio. Nuestro deber es ser anunciadores de estas bendiciones que Dios da y dejar y orar para que Dios salve conforme a su voluntad a todos aquellos a quien Él ha preordenado. Todo creyente ha sido salvado por igual. No hay categorías dentro del reino de Dios, no hay categorías dentro de la iglesia. De la misma manera en que tanto judíos como gentiles son salvados únicamente por la fe en Cristo, dentro de la iglesia Dios opera de igual manera, salvándonos a nosotros únicamente por la fe en Cristo. Para aquellos que no han creído aún, que continúan en esta rebeldía de vivir a expensa de su voluntad y contrario a lo que Dios ha demandado en su palabra, quiero decirles, estimados oyentes, que hay un día establecido, y sí que lo hay, en donde cada persona va a comparecer ante Dios. Y allí ya no habrá más oportunidad, no habrá una opción o comodín de aceptarlo en ese momento. Yo te exhorto a que hoy, si tú no has conocido a Dios y no has ido a Él, que ores rogándole que Él extienda su gracia sobre ti, que se apiade de tu vida, que tenga misericordia de ti y te rescate de lo que te espera, que es recibir toda su ira y su castigo por haber pecado contra Él. Oremos.
Oh Padre, estamos agradecidos por todas estas bendiciones que tú has derramado sobre tu iglesia a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta elección soberana de tu voluntad que has hecho, que no merecíamos, mas sin embargo, según tu bondades, a cada uno de nosotros tú nos has llamado para salvación. Y como eres un Padre responsable, Señor, también has decretado, de acuerdo a tus propósitos, todas aquellas cosas que ocurrirán en nuestras vidas para que andemos de manera digna delante de ti. Y nos ha dado tu Espíritu Santo, Señor, como este sello inalterable de que seremos hechos tus hijos y que gozaremos de tu presencia en la eternidad. Gracias, Padre, por esta salvación que has llevado a cabo. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado en deshonra de tu nombre, pecando contra ti. Y que podamos, Señor, salir y ser anunciadores de estas bendiciones a todos aquellos que aún no han creído, para que tu nombre, Señor, sea conocido entre todas las personas y que tú obres en salvación de acuerdo a tus propósitos. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.